Vamos a hablar de los recursos literarios, también denominados figuras literarias. ¿Cuál es el objeto de los recursos literarios? También de las figuras literarias. El objetivo es de embellecer, engalanar, adornar las palabras, es decir, adornar, embellecer los textos literarios. Por ejemplo, las novelas, cuentos, fábulas y algo fundamental, la poesía. En la poesía se encuentra el verdadero arte de la literatura. ¿Por qué? Porque es la expresión de la belleza mediante la palabra oral y la palabra escrita. Vamos a hablar, por supuesto, de estos recursos literarios que no son solamente estos 5, sino existen otros recursos literarios, otras figuras literarias como ironía, sarcasmo, anáfora, elipsis. En realidad existen más figuras literarias, pero yo me he propuesto dar a conocer los más funcionales, es decir, lo que se aplica más en nuestra vida, en las obras literarias. También hasta los políticos, por ejemplo, hablan de metáforas, hablan de antítesis. Por lo tanto, yo lo veo que es relevante, que es pertinente poder aprender los recursos literarios. Vamos a hablar de algo fundamental que encontramos particularmente a veces también en la Biblia, la metáfora. La metáfora es un recurso de tropos. ¿Qué significa? Es una figura de comparación, pero sin la palabra cómo. ¿En qué consiste esta figura literaria, metáfora? Consiste en dar el nombre de un objeto a otro en virtud de relación y semejanza. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Las nieves del tiempo en su cabeza. El recurso metafórico es las nieves del tiempo. ¿A qué se refiere? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué tiene las mismas semejanzas y las mismas virtudes? Con las canas, es decir, con los cabellos blancos que tienen relación con las personas adultas, con las personas mayores. Por ejemplo, también tenemos otros ejemplos de metáforas. El manto oscuro cubre la ciudad. El término metafórico es el manto oscuro. ¿Con qué tiene relación? Con la noche. Otro ejemplo. El rey de la cumbre abre sus enormes alas. El término real es cóndor. Y ese ejemplo se refiere a esa ave grande, gigante, que surca los cielos de los Andes, de La Paz particularmente, y de otros lugares hasta acercarse hasta la República de Chile. Otro ejemplo, para que me puedan entender mejor, me puedan comprender. Tus cabellos de oro. El término real es cabello, que tiene semejanza al imaginario oro por su color dorado rubio. Entonces, a veces no es tan sencillo interpretarlo, encontrar el significado de las metáforas, sino también hay que entender y comprender. Voy a hacer un ejemplo del gran escritor español, don Miguel de Cervantes Saavedra,
en su obra Don Quijote de la Mancha, construye la descripción de Dulcinea del Toboso a partir de un conjunto de metáforas. Así dice ese conjunto de metáforas: que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos azules, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Qué expresiones más bonitas de don Miguel de Cervantes al escribir a la enamorada de Don Quijote de la Mancha, a Dulcinea del Toboso. Continuando, vamos a encontrar también dentro de estos recursos literarios otra figura literaria. Particularmente a mí me llama la atención porque he encontrado en muchas obras literarias muchos recursos literarios relacionados con la antítesis. ¿En qué consiste? Consiste en la contraposición de ideas, colores, sentimientos, emociones. Anti significa contrario. Entonces, a ver, vamos a encontrar en esta expresión preciosa del poeta chileno Pablo Neruda: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ideas contrarias, corto con la palabra largo. Para que podamos seguir apreciando, vamos a continuar dando otros ejemplos. La peor soledad es sentirse solo, estando acompañado. Solo y acompañado, ideas contrarias. También, a ver, otro verso del poeta chileno: cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Qué expresiones más bonitas, más hermosas. Cuando uno distingue estas figuras literarias, ahí se vuelve un fanático por la lectura. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso. Aquí encontramos ideas contrarias: fría, peligrosa, todo lo contrario, dulce como un beso. También, otro ejemplo: eres mi muerte y mi resurrección. Ideas contrarias: muerte y resurrección. Entonces, antítesis no solamente es para apreciarlo, sino también da a pensar mucho, da a entender muchas situaciones, nos ayuda a reflexionar, a analizar. Y a veces queremos imitar y hablar así.
También tenemos otra figura literaria, comparación, también denominada símil. Consiste en la comparación de un objeto, del objeto A con el objeto B, mediante la palabra como. Generalmente en los símiles o comparaciones vamos a encontrar este término, como, y también algunos otros términos, pero generalmente esta es la clave para encontrar y saber la comparación. Ejemplo, era fría como un témpano. Comparación, fría con la palabra témpano. Tus ojos brillan como dos luceros. Ese verso es muy conocido, es muy común. Generalmente, hasta los seres comunes hablamos de esa forma con relación a una mujer, que sus ojos brillan como dos luceros. El mar es tan inmenso como la grandeza de nuestro corazón. Mar inmenso, comparación mediante la palabra como, la grandeza de nuestro corazón. Tenemos que seguir dando ejemplos para poder entender, comprender mejor el estudio de los recursos literarios. Sus manos, suaves y bellas, son como el terciopelo. Comparación, manos con terciopelo. A ver, también otro ejemplo que todos conocemos. Sus ojos azules como el cielo. Comparación, ojos azules con el cielo. Y seguimos explicando también, continuando con la comparación, para que podamos entender, ¿no? Realmente debemos trabajar con varios ejemplos. Sus mejillas rugosas como la corteza de una vieja encina. Entonces, hasta yo estoy resaltando que la palabra como, para hacer una comparación de un objeto con otro objeto, de un ser con otro ser. Entonces, si conocemos estos recursos literarios, tal vez tengamos la posibilidad, que también es el objetivo, de poder producir nuestros cuentos, breves cuentos, novelas cortas. Entonces, en todo nos ayuda. Y algo que generalmente a veces nuestros padres, nuestros hermanos, alumnos, algunos son hiperbólicos. ¿Qué significa hipérbole? Hipérbole significa exagerar la realidad, exagerar la verdad. Entonces nosotros nos convertimos en hiperbólicos. Hay también compositores de música, de canciones, que exageran o también utilizan el recurso literario hipérbole. Hiper significa mega, significa grande. Entonces, a ver un ejemplo. Tanto dolor se agrupa en mi costado que me duele hasta el aliento. El término hiperbólico, me duele hasta el aliento. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Hipérbole, ¿cómo le va a doler el sombrero? ¿Verdad que con estas expresiones, estos recursos literarios, podemos llegar a gozar de la lectura, a disfrutar de la lectura, de la maravillosa lectura que nos lleva
a mundos que ni siquiera podemos imaginar. Mediante la lectura y conociendo estos recursos literarios, vamos a apreciar bastante las obras literarias. Entonces, a ver otro ejemplo de hipérbole. Tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Exageración. Te llamaré 1.000.000 de veces. Me muero de hambre. Son recursos hiperbólicos. Exagera la realidad. También vamos a ver, para terminar, con estos recursos literarios, la prosopopeya. La prosopopeya es un recurso literario. Es como una herramienta que utilizan los que escriben fábulas, por ejemplo, Esopo y otros. ¿Cuándo se denomina prosopopeya? Cuando se da cualidades humanas a los objetos y a los animalitos. Entre ellos, por ejemplo, el más odiado, el más querido debe ser el zorro. Al zorro le dan cualidades de malo, de astuto, de flojo, de ignorante. Creo que no le dan cualidades, sino le dan defectos. ¿Por qué? Porque hay personas que existimos así, somos así. Entonces, a ver, vamos a leer algunos ejemplos. El viento susurraba sin descanso. Se le está dando cualidades humanas. ¿A qué personaje? Al viento. Una cualidad humana. Otro ejemplo. El viejo sauce gime de tristeza. Los niños ya no juegan bajo su sombra. ¿Quién está triste? El árbol, el sauce. ¿Por qué? Porque los niños ya no juegan bajo la sombra de ese árbol, de ese sauce. Otro, para que me comprendan también tengo que procurar que me entiendan todos. Llora el bandoneón olvidado en el viejo ropero. Es como si dejáramos a un niño llorando en un rincón, con cualidades humanas que el bandoneón olvidado llora en el ropero. Las luciérnagas nos mostrarán el camino. Parecen guías turísticos. ¿Por qué? Porque nos alumbran el camino para poder seguir adelante, siempre adelante. Y también otro ejemplo, la tormenta no se cayó hasta llegada la noche. Cualidades. ¿De quién estamos hablando? De la tormenta. Y para terminar, las estrellas lloran de tristeza. Yo jamás vi llorar en la realidad a una estrella, pero es la imaginación del escritor, del autor, para que nosotros los lectores, podamos disfrutar de cada una de las obras literarias. Así, he llegado al final de la explicación acerca de los recursos literarios. Esta es mi primera experiencia, pero creo que voy a ir mejorando mientras vaya utilizando en la educación virtual. Gracias.